Hola, aquí en su programa Entre Charla y Charla nos encontramos de nuevo. Mi nombre es Kevin Monsalve y hoy tengo la gran oportunidad de invitar a un gran amigo, a un excelente compañero conocido de la vida, para poder hablar un poquito sobre diferentes situaciones o podríamos hablar sobre diferentes temas que hoy por hoy considero son súper importantes, ¿sí? Estos temas directamente hablan sobre la política, la democracia y lo que es la autonomía. Como colombianos tenemos una gran influencia por dos factores. Estos dos son lo que es la experiencia de nuestros abuelos, los que han vivido en un país como tal, y nosotros los que estamos construyendo pues esa historia, los que también estamos siendo parte de esta historia. Entonces vamos a estar hablando un poquito sobre lo que el colombiano de a pie piensa en ocasiones, ¿sí? Y también de las nuevas cosmovisiones que se están desarrollando de pronto en las nuevas juventudes. Pero bueno, algo importante es esto que queremos que tengamos en cuenta. El joven que cumple los 18 años es capaz de tener la autonomía necesaria para saber votar por sus dirigentes. Entonces, quiero que desde ahí hablemos un poco y por eso les tenemos a este gran invitado. Bueno, ¿cómo vas? Bien. Bueno, yo quiero que te presentes. ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Esteban Becerra. Esteban Becerra, ¿y su merced a qué se dedica? Bueno, yo estudié arte dramático en una fundación, en una institución, un teatro que ya ahorita no está funcionando, que se llama Teatro Madeira. Allá estuve 2 años, fue cuando conocí este mundo del teatro, del arte y de la literatura. Y actualmente estoy terminando 4º semestre, paso a 5º semestre de la licenciatura en Artes Escénicas en la Universidad Pedagógica. Artes escénicas, ¿y más o menos que siempre te ha gustado esto de las artes escénicas o simplemente es de la influencia que mencionas anterior? Yo conocí el Teatro Madeira cuando estaba todavía en el colegio, entonces desde ahí, más bien en el camino estuve por ahí en otras carreritas, pero desde que estaba en el colegio sí conocí el teatro y desde allí pues me interesé por todo ese tema. Entonces siempre te gustaba. ¿Y cómo es el ambiente de estudiar en universidad pública? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sí, eso es una cosa complicada porque, bueno, digamos que la palabra universidad viene de la universalidad, se supone, ¿no? De la universalidad de conocimientos, de la diversidad y todo eso. Y digamos que la universidad pública específicamente es una institución que tiene esto como bandera. La diversidad, todos los puntos de vista son válidos, pero realmente cuando uno está allí, pareciera que no, pareciera que sí hay unos puntos ideológicos a los que simplemente por el hecho de estar en una universidad pública, pues uno está de acuerdo, ¿sí? Entonces el pensamiento de izquierda es marcadísimo, el pensamiento socialista es marcadísimo, el pensamiento feminista es marcadísimo, y a pesar de que está disfrazado este discurso de que todo es válido, cualquier opinión diferente es muy juzgada ya. Bueno, entonces, digamos, algo que sí quisiera hablar un poco ahí es, ¿tú cuántos años es que tienes? 24 añitos. 24 añitos, entonces, ¿tú te consideras joven o te consideras ya el superadulto o qué? ¿Cómo es la cosa? Una persona por ahí que conozco dice que la definición de juventud es la edad que tú tienes, está para abajo. Entonces yo me considero una persona joven. Te consideras joven, vale, entonces digamos, quiero hablar un poquito sobre esto. Entonces, quiero tener en cuenta como todas estas cositas de las juventudes y demás, pero algo que quiero tener en cuenta antes de empezar por ese lado es, ¿tú qué concibes como política? Pues bueno, política, eso es una pregunta muy interesante y es una pregunta muy profunda, porque bueno, la política para mí es, digamos que este conjunto de actividades que enmarcan una serie de decisiones que van a afectar a un grupo de personas. Eso para mí es la política. Donde haya eso, donde haya esa interacción entre hombres libres y donde haya esta toma de decisiones que afectan a más de una persona, pues eso es de entrada una decisión política. Entonces, obviamente, de allí se desprende todo lo que son las teorías gubernamentales, obviamente,
pero la familia de por sí es una institución política, todos en conjunto están tomando decisiones en que gastamos la plata, cómo nos organizamos, quién lava el baño hoy, quién lo lava mañana, ¿sí? Entonces la familia es una institución política también, y las instituciones educativas obviamente lo son. Entonces, digamos que nosotros, hay gente que quiere escapar de la política, pero está en todos lados. La manera en cómo nosotros vestimos habla de una visión de mundo que tenemos, ¿sí? Respecto a nuestra historia. La manera en cómo vestimos también es una posición política. Entonces, para mí la política es eso, ¿sí? Y tiene que ser, digamos que ejecutada por hombres libres, por una persona que tiene una voluntad, que piensa y que tiene unas emociones también. Entonces, somos seres políticos por naturaleza. Ah, ok, pero bueno, me llamó algo mucho la atención y es que tú llevas la parte de política al hogar. O sea, yo creo que el ser humano normalmente cuando concibe lo que es política lo relacionas directamente es con su alcalde, su presidente, y mucho que concejales y para de contar, ¿cierto? O sea, quisiera que me hablaras un poquito más sobre cómo lo concibes dentro de la familia o cómo lo concibes en esos núcleos sociales que parece que, o sea, entre comillas, pareciera que nunca tiene nada que ver con lo que es política. Sí, está en todos lados porque es que la política está relacionada con las relaciones de poder. Entonces las relaciones de poder de entrada no son malas, y de hecho las relaciones de poder, dice Foucault, se dan entre hombres libres. Ah, okay. Entonces nosotros estamos moviéndonos dentro de en relaciones de poder todo el tiempo, ¿sí? En las relaciones de amistad y relaciones de poder. Piensa en un partido de fútbol de calle, ¿sí? Un grupo de amigos se reúne a un partido de fútbol. El que sabe jugar más está en ese momento desempeñando una posición de poder diferente, y entonces él es el que va a armar el equipo y el que va a decir tú con tal, tú con tal, tú con tal, ¿sí? Eso es política, así de simple, ¿sí? Y hay una relación de poder allí. En el hogar pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Hay quienes, y lo que pasa es que las relaciones de poder no son estáticas. Cuando están estáticas son cuando se vuelven nocivas. Porque si una relación de poder es estática, entonces ya no es libre, ¿sí? Está siempre una persona encima y siempre una persona abajo. Ah, ok. Que es lo que pasa, por ejemplo, en las dictaduras. Cuando tú hablas de estático, significa es que no, por lo menos las personas estén haciendo como este movimiento frente a su liderazgo o algo por el estilo. Eso es una relación de poder, está en constante movimiento, es dinámica, ¿sí? Hay un intercambio, ¿sí? A ratos soy yo el que puedo dirigir, pero por momentos es la otra persona la que también me puede enseñar. Y eso es una relación de poder, y en eso se basa la política. Ok, pero sí, y entonces, si siempre se mantiene de esta manera, alguien siempre por encima de otro, ¿consideras que ya no hay política? Sí hay política, okay. pero entonces ahí es nocivo, ahí la relación de poder está afectada. Ah, ok. Entonces listo, ya que estamos hablando un poquito sobre esto, pues no sé, yo creo que sería importante tener en cuenta sobre el término de democracia. ¿Has escuchado qué es democracia? ¿Tienes algún concepto frente a esta palabra? Sí, bueno, la democracia, sí. Pues todo el mundo lo asocia con este tema de las mayorías. Eso solamente es un tipo de democracia, ¿sí? Porque hay democracia representativa, hay democracia participativa, o sea, eso también es un panorama así gigantesco. Pero pues digamos que definiéndola como todo el mundo la entiende, es simplemente la elección de las mayorías, ¿cierto? Así como es como la entienden, y lo que la mayoría decida después. Listo, entonces mira, yo aquí tengo como un concepto, el concepto más sencillo que me puede votar Google, frente a lo que es democracia. Entonces dice así, sistema político, o sea, ya directamente también está hablando que está inmersa en la política. Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y del derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes, ¿sí? O sea, controlar a sus gobernantes, ese es el gran propósito casi de la misma democracia. ¿Tú estás de acuerdo con esta postura? Pues más o menos. Lo que pasa es que eso, a ver, tengo como dos cosas por decir ahí. La primera es que yo no sé qué tan efectiva es, porque es que si yo miro lo que sucede, digamos, en la cotidianidad, pues el patrón es que la mayoría se equivocan y nosotros seguimos muy convencidos, pero la mayoría eligió a Uribe, la mayoría votó que no a la paz, la mayoría votó que no a la consulta anticorrupción, la mayoría mandó crucificar a Jesús. Ok. Entonces, pues las mayorías se equivocan, y yo soy de las personas que digo, si usted puede ser solito, pero si usted tiene un argumento fuerte, pues defiéndalo, ¿sí? Porque la mayoría puede estar equivocada y muchas veces vemos que sí está equivocada. Ahora, suponiendo que no, ¿sí? Y que efectivamente es este sistema político que defiende la soberanía del pueblo, ¿cierto? Y que elige y controla a sus gobernantes, eso suena muy bonito y ojalá se cumpliera, porque es que la vaina es que
nosotros, decía Jaime Garzón, tenemos el orden invertido en cuanto a eso. Entonces, se supone que nuestros gobernantes son servidores públicos. O sea, está para que les sirva el público, pero es el público el que termina sirviéndole a él, ¿sí? Entonces, el control político no está permitido, ¿sí? Nosotros como ciudadanos no, digamos, no tenemos esa participación, no, son ellos los que nos controlan a nosotros y se supone que están a nuestro servicio, ¿sí? Entonces, pues, no sé, pues sí, eso es democracia. Ok, pero entonces mira, entonces algo que estoy viendo o algo que estoy como percibiendo esto es que tú estás diciendo que no siempre cuando las mayorías eligen bien, ¿cierto? Ajá. Pero, ¿por qué? Porque esas mayorías tienen alguna influencia, tienen algún pensamiento, no muy claro. ¿Tú por qué crees que no se equivocan? O bueno, ¿por qué consideras que se equivocan en la mayoría de los casos? Yo no sé. Yo creo que... Uy, no, es que yo creo que hay una causa diferente para cada persona que conforma la mayoría, muy seguramente. Yo sí creo que hay algunas que están influenciadas. Yo creo que la falta de control es tremendo también. Yo también creo que la falta de información es bravísima, que la educación no está haciendo un buen papel. No sé, sí, hay una causa diferente para cada persona. Vale, pero entonces cuando hablamos de que una sociedad se compone de varios individuos, ¿sí? Y yo quiero llevarlo, esta conversación un poquito a hablar ya directamente sobre la autonomía, ¿sí? Entonces, tú me estás diciendo que si una persona tiene una convicción, ¿sí? Tiene un pensamiento, pues que se lo guerree, ¿cierto? O sea, que vaya por él, porque de alguna u otra manera esta persona debe tener autonomía, ¿sí? Pero ¿qué pasa con este otro círculo de personas que de alguna u otra manera son influenciados, ¿sí? Y que esta autonomía pues realmente no, pareciera que no existiera en cada uno de esos individuos, sino simplemente todos cumplen una masa que en últimas pues entre todos se equivocan, ¿cierto? Entonces digamos, ¿tú cómo ves el papel en la autonomía del ser humano? ¿Tú la ves fundamental, la ves ideal en un proceso digamos político, democrático? Sí, y es utópica, porque a nosotros no nos han educado nunca para la autonomía. Obviamente, es que la autonomía, estamos hablando de política, estamos diciendo que la política está relacionada con las relaciones de poder, que según Foucault solo se da entre hombres libres. Pues este hombre libre tiene que tener una autonomía, ¿sí? Ok. La autonomía está relacionada con la libertad, pero algo pasa que no está. Y es en parte porque a nosotros no nos educan para la autonomía en los colegios, que a ti te dicen título con rojo, el resto de texto con negro, y el niño tiene verde, azul, morado, y eso está en primero de primaria, segundo de primaria, ¿sí? Entonces eso no es educar para la autonomía, te están diciendo este es el uniforme, ¿sí? Ahí no estamos educando para la autonomía, y entonces esos son los ciudadanos que salen a elegir, ¿sí? Pues ya está permeado, el corte de cabello, todos son un montón de patrones con los que, bueno, yo no estoy de acuerdo y que de alguna manera afectan la autonomía, ¿sí? Te están diciendo 5 horas de matemáticas y 1 de artes. Es que para mí todo es educativo, yo pues estudio licenciatura. Y entonces, ¿quién elige eso? ¿Sí? Si yo quiero 5 horas de artes porque es mi... Y no, a mí me tocó esperar hasta que me graduara para poder estudiar y ver las cosas que sí me gustaban, ¿ves? Entonces todo el sistema evita la autonomía, no forma para la autonomía. Ok, pero o sea, ¿tú crees que las normas de alguna u otra manera son un tropiezo para la autonomía de las personas? O sea, el cumplir una norma, el cumplir las leyes, la legislación que tiene una nación, un país, eso puede entorpecer un poquito la autonomía, porque de pronto no sé si lo estoy entendiendo bien, sino casi que la autonomía está pasando a la anarquía, algo así, ¿o qué? Es que, bueno, ahí entramos en un dilema. Bueno, primero yo creo que digamos, no están en oposición la autonomía y la ley. Lo que pasa es que hay cosas que son legítimas, pero no son legales. O sea, no hay que confundir la legitimidad con la legalidad. Okay. Y hay cosas legales que no son legítimas. Entonces, lo legal es que el niño vea 5 horas de matemáticas y 1 de artes, porque es lo que dice el Ministerio de Educación Nacional y eso es lo legal. Legítimo, pues no sé, porque no tiene en cuenta los intereses del niño. Y digamos que en esa legislación, pues ahí no se violan los derechos humanos, ni hay, digamos, una cosa de... O sea, son normas que terminan siendo de alguna manera absurdas. ¿Quién es eso?
Diferente así la norma es no matar y yo en mi autonomía voy a matar, pues eso no tiene nada que ver con autonomía ni con libertad. Ahí estás rompiendo una cosa que ni es legítima y gracias a Dios no es legal, si no puedes matar a nadie. Pero entre estas otras cosas que sí ayudan a cultivar la autonomía del ser humano, pues no sé, ahí hay un ruido. No sé si me explico. Bueno, ahí en parte, digamos, puedo entender parte de lo que tú estás mencionando, pero es que bueno, estaba pensando como en esta pregunta y demás por algo que digamos tengo en mente frente a una frase de Piaget. No sé si has escuchado de Piaget. Claro que Listo, entonces, bueno, dice así, esto está hablando directamente sobre las infancias y todo lo demás y cómo un niño de alguna u otra manera comienza a adquirir su autonomía, ¿sí? Y cómo de alguna u otra forma se relaciona con ese mundo social que de alguna u otra manera pues tiene normas implícitas, ¿sí? Pero entonces también algo de lo que él está hablando es de la heteronomía, ¿sí? Y de la autonomía. Entonces la autonomía es algo propio, algo que él mismo puede centralizar, algo que él mismo puede como construir desde lo propio, pero la heteronomía es simplemente seguir órdenes de otras personas, ¿correcto? Listo, entonces, pero aquí hablando de los niños, quiero que tengamos esto un poquito en cuenta. Entonces dice así, aquellos niños que ayudan a sus padres con el único propósito de recibir dinero o dulces y los que estudian y obedecen reglas únicamente para obtener buenas calificaciones estarán gobernados por los demás, como aquellos que son buenos solo para evitar ser castigados. Los adultos ejercen poder sobre los niños utilizando la recompensa y el castigo, y son dichas sanciones las que mantienen obedientes y heterónomos, ¿sí? Entonces, digamos, partiendo de ese punto, yo veo que muchas veces nosotros los adultos asumimos un rol, ¿sí? Y así estamos educando a los niños. Los estamos educando para que de alguna u otra manera hagan caso y se adapten a las normas que nosotros consideramos son buenas, ¿sí? ¿Tú consideras que eso es esto es bueno, esto es positivo, que los niños se adapten a estas normas sociales que impone, digamos, un Estado para que de alguna u otra manera pues se mantenga ese status quo, ¿cierto? Pero entonces, digamos, cuando de pronto si nosotros queremos alimentar un niño autónomo, se nos puede salir la situación a la anarquía, al punto de que los niños no tengan esa conciencia moral, ¿sí? Para, digamos, establecer estos procesos. ¿Sigues por ahí? Así. Entonces, no sé, ¿qué piensas? ¿Me entendiste un poquito más o menos? sí, más o menos. O sea, hay muchos puntos, muchos temas. Bueno, ¿por dónde empiezo? Piaget está haciendo una crítica a la educación tradicional. Entonces, digamos, a partir de ahí. Él es uno de los pioneros de la escuela nueva, junto con Pestalozzi, Rousseau, bueno, otro montón, Montessori, todos estos pioneros de la escuela nueva que dijeron, oiga, este tema del premio y castigo, que es el modelo de educación que estaba antes, pues no como que no nos funciona porque está creando ciudadanos faltos de autonomía y crearon, digamos, todo este despliegue, ¿cierto? Sí. Esto fue hace años de los años, ¿sí? Como por 1900 más o menos. Sigue pasando, no sé por qué, porque eso se diagnosticó hace años y nosotros ya sabemos cuál es el problema. Yo sospecho, y aquí voy comentando tu pregunta, que digamos que no, que esto se sigue replicando es porque quienes nos educan fueron educados también así. Es decir, no le podemos echar la culpa al profesor porque es que el profe es hijo de ese mismo sistema también. Claro. Entonces es como, pucha, toca mirar a ver cómo se surge. Pero digamos que sí hay una influencia, que es lo que tú estás diciendo, que yo siento que sí hay gente que la tiene clara y es, si educamos el chino en la autonomía, nos bajan, ¿sí? Porque Piaget está diciendo, obviamente el que estudia por una nota, ¿sí? Es el que va a la universidad también a estudiar nota por un título, es el que sale a trabajar por un sueldo. Total. Y él lo lleva también al plano ciudadano y dice, y este es el que va a elegir al que lo va a gobernar en este mismo sistema. Pues sí, eso sí, y lo dijo él y otro montón. Entonces, criarlo, iba a decir, bueno, también educarlo, formarlo para la autonomía, pues es un peligro para el sistema. Bien.
Y pues sí, ya, no sé qué más decir. Ok, es que, y también por otra cosita de lo que estaba viendo, es que bueno, si nosotros educamos a los niños, ¿sí? Digamos en una autonomía, pero donde ellos de alguna u otra manera comienzan a tener empatía con sus próximos, es decir, con los demás niños, con los padres y todo eso, digamos, podría también ejercer esa situación donde ellos mismos intelectualmente pueden como sacar sus conjeturas de decir, bueno, yo quiero realmente comportarme bien, casi como está la norma, ¿sí? O sea, no es como, ah, quiero romperlas y de tal, sino, no, quiero cumplir las normas porque de alguna u otra manera ya tiene una conciencia, un intelecto que de alguna u otra forma lo hace, no sé, ponerse en los zapatos de otro y simplemente sale esta frase que de pronto se podría tener en cuenta y es que el niño se comporta como le gustaría o sea, él trata a los demás como le gustaría que lo trataran. Entonces, de pronto, en esta premisa, ahí se puede decir, listo, desde ahí el niño puede ser un niño que cuando crezca va a ser un adulto que se va a relacionar en sociedad, pero que al mismo tiempo va a ser autónomo, ¿sí? Porque pues eso yo creo que sí es lo ideal, pues para que no siga pasando todo lo demás, ¿sí? Es que yo creo que la raíz del problema, y me voy a trasladar un poquito a la era marxista. Marx dice la sociedad está, él decía, la sociedad está dividida en dos, ¿sí? Hay un grupo que es oprimido por un opresor, que es el que llama capitalista, ¿sí? Así de simple. Yo siento que el problema no es, o sea, digamos, yo te estoy hablando, hay un sistema que entiende eso y que obviamente trabaja para evitar que al niño se le forme en autonomía, de alguna manera, ¿sí? Bueno, de varias maneras. El problema no es ese, eso lo saben todos. El problema, y esta es esta esfera, ¿sí? El problema es cuando la esfera del oprimido también tiene esa misma concepción. Esa es la que hay que atacar, porque esta no la vamos a cambiar. El que está oprimiendo, pues persigue ese propósito. No quiere que se eduque en autonomía, no financia esas carreras, ¿sí? Y alguna vez en otros espacios habíamos hablado de eso. La filosofía no se paga, los sociales no, más bien el obrerito, es de él, ¿cierto? El problema es cuando el que está acá está diciendo, uy, estamos bien, estamos chévere, no es importante reflexionar sobre estas cosas, ¿no? Cuando este oprimido tiene esta visión, lo voy a poner en planos odiosos, pero es un pobre, por ejemplo, ¿sí? Yo entiendo que el gran empresario lo defienda, porque es que este tipo de gobiernos le bajan los impuestos a las empresas, y si yo soy empresario a mí me sirve, yo lo entiendo, pero que alguien que no tiene un peso, que está llevado, todavía esté defendiendo a este tipo de gobiernos, ahí ese es el que hay que atacar, ese es donde yo digo, hey, te falta autonomía, bebé. Ok, entonces listo, yo te estoy escuchando hablar más o menos y todo lo demás, me estoy dando de cuenta que tienes voy a utilizar esta palabra, influencia, una influencia de pronto hacia la parte, hacia un sistema político que puede ser el socialismo, comunismo, ¿cierto? Porque de alguna u otra manera veo que también atacas ya directamente el sistema político que actualmente tiene Colombia, ¿sí? Y pues digamos obviamente no con el ánimo de defender alguna de las dos posturas, pero tú consideras simplemente que parte de tu influencia ha sido de la universidad. ¿Consideras que todo este proceso de que una universidad pública o algo por el estilo ha generado esto en ti, este pensamiento que de alguna u otra manera, ¡pum!, casi que no estás de acuerdo de pronto con el sistema político que actualmente tiene Colombia, que de pronto lo podríamos hablar en que es capitalista? Sí, yo diría que la influencia es académica, pero no necesariamente porque sea la pública. Por lo que decía al principio, porque con la pública hay un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo. Pero mi influencia sí es académica, es decir, digamos que sí considero que lo poco que he aprendido me lleva a concluir, por ejemplo, que el capitalismo no es la salida y no es la solución. Y yo lo digo por qué razón. Precisamente por lo que estamos hablando, porque el capitalismo es un sistema político que no defiende la autonomía, que no reconoce la individualidad. Por eso no me gusta, ¿sí? Hablando específicamente de eso. Entonces, te voy a hablar un poquito de teatro, simplemente de teatro. ¿Sí? Cuando de Shakespeare, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo conoce el Romeo y Julieta, ¿sí? Romeo y Julieta, la historia de amor, no sé qué, bueno, vamos a analizar el Romeo y Julieta como realmente es, ¿sí? Que es una obra que está haciendo una transición, es una obra de la modernidad, ¿sí? En la que desde el despliegue de la burguesía va a comenzar y en la que, digamos que la historia sale del medioevo en donde todo era Dios y empieza a entrar en un
digamos, en una época histórica, en la modernidad, en donde se dice la razón de todo no puede ser Dios, vamos a darle explicación a las cosas. ¿Porque llueve? Porque Dios quiere, ese era el medioevo. No, llueve porque hay unas condiciones atmosféricas, no sé qué, es el despliegue de la ciencia, bueno, empieza todo esto. Y parte de entender esto es también que las obras de teatro empiezan a cambiar. Entonces ya no son dioses griegos, etcétera, sino que se empiezan a preocupar, digamos, por el interior del ser humano. Entonces, una de las primeras, bueno, todo el mundo conoce la historia de Romeo y Julieta, son dos familias que están en contra, ¿sí? los Montesco y los Capuleto, por intereses económicos, etc. Pero Romeo está enamorado. Entonces, en una de las primeras escenas hay una escena que es crucial, y es que llega el papá de Romeo al enfrentamiento entre las dos familias, y resulta que su hijo Romeo no está en ese enfrentamiento. Y el papá pregunta, ¿dónde está Romeo? Eso es un versito. Pero es un versito importante, ¿por qué? Porque todo el conflicto económico y de familias alrededor de Romeo y Julieta ya no importa, sino que lo importante es dónde está Romeo. ¿Y dónde está Romeo? Romeo está enamorado, está llorando, ¿sí? Está preocupado por un problema interno, de su subjetividad de adentro, ¿sí? Eso es supremamente valioso cuando en la modernidad se entendió eso. ¿Qué pasa? Que con el despliegue del capitalismo ese problema ya no importa. Porque el capitalismo considera que el hombre es una máquina, que no tiene autonomía, que no tiene derecho a llorar, que no tiene derecho a enamorar, que no tiene derecho a enfermarse, sino que el capitalismo te concibe como una mercancía que va a producir y producir y producir y producir. A mí por eso no me gusta el capitalismo, porque es un obstáculo para la autonomía. Yo no estoy diciendo que el socialismo sea la alternativa, no, muy seguramente tampoco lo es, pero si hablamos específicamente del capitalismo, pues no. A las empresas no le importa ni que tú te enfermes, al capitalismo como sistema no le importa eso, que tú estés enamorado, que estés triste, no, sino que produzcas. El gran conflicto de Romeo y Julieta no tiene sentido en una sociedad capitalista. Esa es la importancia de Romeo y Julieta. Ah, bueno, interesante esa opinión frente a eso. Entonces, bueno, estamos hablando y ya directamente entonces sobre la política, la democracia y todo lo demás, autonomía ya fundamentalmente todo esto, ¿sí? Y de pronto yo también te quería hablar un poco sobre tu influencia y demás, porque yo quiero centrarme en una pregunta muy importante, y esta pregunta es, ¿tú consideras que hoy por hoy los jóvenes que cumplen la mayoría de edad, que tienen la posibilidad de votar, de sufragar, están capacitados autónomamente para tomar la mejor decisión? Bueno, ahí también tengo un montón de ideas. La respuesta inmediata es que yo voy a dar una respuesta racional y una emocional. Mi respuesta racional es muy seguramente no. Muy seguramente no lo están porque son hijos de este sistema del que ya hemos venido hablando. Entonces muy seguramente no. Emocionalmente yo digo necesitamos, y yo aspiro que cada 4 años hay una nueva generación de jóvenes que por lo menos no va a votar por los mismos. Okay. Entonces emocionalmente yo digo ya se están muriendo los cuchos, que son los de ese tipo de, y ya entran los jóvenes a los que de alguna manera ya empiezan a quizás a estudiar y a darse cuenta de las cosas, y puede ser. Esas serían como mis dos respuestas. Ahora, yo siento que no es una cuestión de edad. O sea, yo siento que la discusión del que si sabe elegir o no sabe elegir, eso no tiene nada que ver con la mayoría de edad, hablando, digamos, en el plano ciudadano. Aquí la mayoría de edad es a los 18, eso no tiene que ver. Un pelado de 18 años. ¿Sí? Hay gente que entra a la universidad a los 16, ¿sí? Que quizás eso les sirva para pensar, que llega a los 18 y puede votar inclusive mejor que un man de 30 años que no tiene ni idea de la vida. Listo, entonces quiero que paremos ahí un momentico. Entonces yo quiero que miremos el siguiente video, ¿sí? Quiero que lo miremos y lo analicemos a ver qué piensas, ¿sí? Este es un colombiano, es un hombre que de alguna u otra manera pues ha tenido su experiencia frente a lo que le ha dado el vivir en un país como Colombia. Y bueno, yo quiero que escuches esta postura, a ver. Ok. No, esos chinos no les interesa pero nada. Lo único que les interesa es saber qué ponerse. O quién se rompe la oreja más, o quién se raya más el cuerpo. No, esos chinos de verdad les falta por vivir para poder entender realmente la importancia de todo esto, ala. Así que no,
Estos chinos no están preparados. No están preparados en lo absoluto para escoger de la manera más acertada por quién votar. Y como se la pasan en esas redes sociales, lo único que pasa es que les dan 3 vueltas. Eso llega a cualquier pelagato con una postura que ni fundamento tendrá, pero ahí están todos esos borregos detrás de ellos. Porque eso sí, son crédulos como ellos solos. Pues esos pelagatos son los que los han estado educando por los 11 años. Ah, ok. Pero No. entonces de pronto este hombre tiene una influencia de que ya ha vivido lo que ha vivido este país y todo lo demás, de alguna u otra manera ha tenido experiencias frente, no sé, al conflicto armado que presenta el país y todo lo demás, y de alguna u otra manera pues ya tiene una cosmovisión frente a lo que es el agente o aquella persona que de alguna u otra manera le generó esa maldad al país, y por eso de pronto tienen este conflicto o este desacuerdo con estas personas que de alguna u otra manera tienen este tipo de ideología, ¿sí? Entonces ellos consideran que hoy por hoy los jóvenes son los que de alguna u otra manera se están como inclinando por estas posturas, ¿sí? Porque sencillamente ellos no vivieron ese conflicto armado en Colombia. Entonces, ¿tú consideras que de alguna u otra manera este hombre tiene razón porque de alguna u otra forma tiene un peso o tiene una justificación que es la misma experiencia? Sí, claro. Hay muchas posiciones de estas personas que ya han vivido que son absolutamente válidas porque están fundamentadas bajo su propia experiencia. Eso de entrada no invalida las opiniones de los que estamos comenzando a vivir de alguna manera, ¿sí? No las invalida. Es que esa es la naturaleza de los conflictos. Muchas veces las dos posiciones son válidas y ahí es cuando uno tiene que entrar a ponerse de acuerdo, ¿sí? Yo alguna vez, este video que me muestras es un arquetipo de muchos, es el modelo, porque la gente piensa así, ¿sí? Y cuando dicen los jóvenes, no necesariamente se refieren a que recién graduado de 18 años pues ahora están empezando a votar, sino que muchos es precisamente, estos de las universidades que les dan 3 vueltas, yo lo he escuchado de primera mano. A mí me gusta hablar, me gusta escuchar y me gusta dar la razón cuando siento que está. Pero cuando yo escuché esto, pues a mí me hacía ruido porque yo decía, sí, tú estás considerando un punto que es, bueno, tú estuviste, hablemos por ejemplo del conflicto armado, digamos, pero el que ha tenido la posibilidad de estudiar soy yo. Y de alguna manera yo entiendo cosas que quizás tú no, por más experiencia que tengas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque está este elemento de la academia. Entonces, por un lado está la academia, por el otro lado la experiencia. Entonces, lo que yo digo, puede tener razón, sí, pero eso no invalida mi punto de vista, ¿sí? O sea, ahí están diciendo, no, mejor dicho, si votamos por un candidato alternativo en Colombia nos volvemos Venezuela. Yo me pregunto, ¿a quién le están dando 3 vueltas con ese cuento? ¿De verdad es a nosotros? ¿Sí? ¿O quiénes somos los que entendemos ese tipo de cosas? ¿Sí? Bueno, pero no me estás haciendo proselitismo acá, ¿no? No. Listo, perfecto. Bueno, entonces mira, volviendo a la parte también de, digamos, hablemos directamente sobre estos jóvenes que cumplen la mayoría de edad. Entonces, te voy a plantear 2 posibilidades y quiero que mires los 2 siguientes videos. Ok, vamos a ver. O sea, ya tengo hoy mi pase de la libertad, así que mundo, tente porque voy por ti. Así que vamos a viajar, ya no vamos a necesitar el permiso de mis papás para nada. Ya soy un adulto, ¿no? Ya soy un adulto responsable, así que puedo hacer lo que se me dé la gana. Ok, ¿miro el otro de una vez? Miremos el otro de una vez. Bueno, ya tengo mis 18 años, ya tengo mi cédula de ciudadanía, así que tengo la responsabilidad de identificar en las próximas elecciones cuál es el candidato más adecuado para quedar en la dirección de este país. Mi voto cuenta. Listo. Tenemos dos posibilidades, ¿cierto?
digamos, podría decir que es el mismo joven, pero ¿cuál es la posición del joven o cuál es nuestra creencia del joven colombiano que cumple los 18 años? ¿A cuál de las dos, a cuál de los dos videos más se acerca el joven de hoy, el joven colombiano? Si contesto instintivamente, porque no tengo pruebas de eso, o sea, voy a contestar dando mi opinión, que es el escalón más bajo del conocimiento. Va uno a saber. El primero. El primero, ¿tú consideras eso? ¿Tú consideras que de pronto el siguiente video sería lo ideal? Sí. Pero lo que yo pienso es que estos dos videos que me muestran, estos dos pelados que me muestran, bien pueden tener 18 años o bien pueden tener 30. O sea, hay chinos de 16 del modelo del segundo video. Y hay babosos de 30 que todavía están en el primero. No sé, no es una cosa de edad. Obviamente, jurídicamente hablando, hay que poner una mayoría de edad y hay que legislar eso, y ya el de 18 puede votar, sí, pero que la edad sea el centro, pues no sé. Listo, entonces ya para finalizar, para concluir, yo quiero que tú me des de pronto una opinión frente a cuál sería lo mejor para que lleguemos a tener jóvenes como el chico del segundo video, ¿sí? Jóvenes autónomos, jóvenes que de alguna u otra manera vean con total responsabilidad, ¿sí? Y obligación la parte de votar, y de votar de buena manera, de votarlo a conciencia, ¿sí? Porque de alguna u otra manera esta es una decisión que repercute en el país durante 4 años. Entonces yo creo que, y como él decía al final, pues que el voto cuenta. ¿Cuál sería como lo ideal? Así que tú pienses. Bueno, yo creo que lo ideal, hablando en este mundo, digamos en el concepto platónico del idealismo y tal, pues lo ideal sí es una mayoría de edad, creo yo, como la concebía Kant. No sé si has escuchado de eso, en este tema de la ilustración y el sapere aude que por ahí te mencioné en otro espacio. La mayoría de edad no es tener 18 años, ¿sí? Es, creo yo, estoy de acuerdo con Kant, sapere aude, que significa atrévete a ser dueño de tu propia razón, atrévete a usar tu propia razón, ¿sí? Entonces necesitamos crear las condiciones para que las personas se atrevan a pensar por sí mismas, ¿sí? Eso es, creo yo, lo que hay que hacer para que alcancen la mayoría de edad. Obviamente hay que empezar tempranito, desde chiquito, hay que comenzar ahí, pero no podemos dejar de lado los que ya pasaron los 18 y todavía no se atreven a pensar por sí mismos. Ahí también hay que hacer un trabajo, ¿sí? Iba a decir otra cosa y se me fue la paloma. Bueno. Entonces, ¿la escuela cumple un factor importante en este proceso? Sí, total. Yo soy muy mocusiano en ese sentido. Yo creo que la educación es la salida. Es que no hay de otra, ¿sí? No hay de otra, es allá. Pero, ahora se me fue. Yo iba a decir algo con respecto a la educación y se me pasa. Bueno, entonces de pronto va a quedar para otra oportunidad que tengamos el espacio. Pues aquí en nuestro programa Entre Charla y Charla, pues bueno, queríamos hablar un poquito sobre estos 3 aspectos, ¿sí? Lo que es la política, la democracia y la autonomía, ya que concebimos que son 3 aspectos súper importantes para que un ser humano se desarrolle y tenga esa posibilidad de interacción con su sociedad, ¿cierto? Entonces, pues Esteban, muchas gracias por el espacio, gracias por participar, por darnos tu punto de vista, y qué chévere también es ver cómo de alguna u otra manera tienes un pensamiento y de alguna u otra forma pues investigas, no sé, te empapas para tener argumentos, porque eso sí es súper importante, ¿verdad? Entonces pues no haciendo más, muchas gracias y eso es todo por el día de hoy. Entonces que estén muy bien.